Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición central de Televisión Noticias en esta jornada en que sigue la polémica luego de la filtración del audio de la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, en el que se refería en duros términos al embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa. La ministra hoy presentó la denuncia en el Ministerio Público. Además, parlamentarios de Chile Vamos insisten en establecer responsabilidades e incluso que la ministra ponga su cargo a disposición, apuntando a la falta de experiencia de su equipo asesor. Mientras, el presidente Gabriel Boric le ha dado todo su respaldo, asegurando que el impasse no afectó las relaciones bilaterales con el país trasandino. Nuestras relaciones con Argentina están en un excelente momento. Así lo conversamos con el presidente Fernández, con el canciller Cafiero, pero yo con la ministra Urrejola, que tiene una tremenda experiencia en materia internacional. Ella cuenta con toda mi confianza. Acá no hay que adelantar cambios, yo estoy permanentemente evaluando a mis ministros, pero los temas internos de Cancillería los tienen que resolver al interior de Cancillería. La PDI dio un nuevo golpe a la delincuencia tras 2 operativos policiales en colaboración con la Fiscalía. Se logró detener un grupo de 18 personas extranjeras dedicadas al tráfico de drogas en la región de Tarapacá. Según el fiscal regional, Raúl Arancibia, la mayoría de los detenidos son de nacionalidad venezolana y 2 de ellos tendrían importantes nexos con la organización criminal Tren de Aragua. Los detenidos fueron formalizados por tráfico de drogas, ley de armas y asociación ilícita. La incautación de sobre 274 kilos de estupefacientes, dinero en efectivo, vehículos y armamento. La investigación tiene los elementos de interés criminalístico y los medios probatorios suficientes para que se estime que hemos efectivamente dado un golpe de neutralización importante a la agrupación denominada Tren de Aragua. El gobierno informó que congelará la tarifa adulta del transporte público regulado durante al menos todo el primer semestre del 2023, mientras el pasaje escolar y el de adulto mayor van a conservar su precio actual durante todo el año. Así es que el precio continuará siendo de 700 pesos para el sistema de buses Red y de hasta 800 pesos para el Metro de Santiago. Y lo que estamos anunciando es que al menos durante el primer semestre del 2023 vamos a mantener esta política, y cuando se aproxime el segundo semestre, bueno, vamos a tener que conversar respecto de cómo ha sido la recuperación económica que todos esperamos que ocurra en nuestro país, y si eso permite mantener la tarifa o si eventualmente vamos a comenzar un proceso de descongelamiento que, si es que ocurre, va a ser gradual, va a ser anunciado con anticipación, así que la gente puede estar tranquila. El Senado confirmó este miércoles a los 12 nuevos expertos que van a integrar el Consejo Constitucional, sellando de esta forma el equipo definitivo de 24 personas que se tiene que encargar de presentar un anteproyecto de nueva Constitución. Los nombres de dicha instancia fueron ratificados por la misma Cámara Alta y se suman a los ya establecidos por la Cámara de Diputados en la jornada de ayer. Este comité de expertos tendrá la misión de elaborar un texto que deberá ser luego analizado por los consejeros elegidos. Además, acompañarán el proceso de escritura, el diálogo y la discusión de las normas. Y cuando ya se cumple una semana del homicidio del comisario Daniel Valdés, surgen una serie de críticas a la búsqueda del principal sospechoso de su asesinato, quien ya estaría identificado. A pesar de la urgencia y de estar dentro de una categoría de los más buscados, aún no hay resultados en esta búsqueda. Exfiscales apuntan a que ha sido un proceso lento y con poca transparencia. Tenemos un problema grave porque finalmente hay muchas órdenes de detención respecto de personas que no se materializan durante un tiempo inmediato y probablemente nos encontramos, como es el caso hoy día, donde una persona que tenía una orden de detención, probablemente por un delito grave también, que era un delito de homicidio, aparece vinculado a una investigación mucho más grave por un delito de homicidio a un funcionario policial. La Comisión de Trabajo de la Cámara aprobó en general el proyecto de reforma previsional, con 8 votos a favor, 4 en contra y una abstención. Y el punto clave en esta votación fue el compromiso que planteó el Ejecutivo de una mesa técnica de expertos dedicada a generar un acuerdo para lo que será la segunda etapa. Sin embargo, la oposición puso en duda su participación dentro de una eventual mesa técnica si es que no se dan garantías.
Esta noche, en Reportaje a Fondo. Enigma que ocurrió a mediados de los 70, una historia de dudas y contradicciones que recién 47 años después comienza a tener respuestas. Se habría negado a inscribir algunas propiedades que pertenecían a opositores al régimen militar. Esa fue su sentencia de muerte. Esta noche, en Reportaje a Fondo. La Empresa Nacional del Petróleo anunció una significativa baja en el precio de las bencinas. La compañía petrolera comunicó que la bencina de 93 octanos bajará 21,3 pesos por litro, mientras que la de 97 octanos lo hará en 28,2 pesos. A su vez, el diésel disminuirá 28,6 pesos por litro. La variación en los precios se va a hacer efectiva en el día de mañana y se realiza en base a la regla de precio paridad de importación y el mecanismo de estabilización de los combustibles, el MEPCO, sumado al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Vamos ahora a Perú, donde continúan las protestas en 14 regiones del país y se intensifican los bloqueos. Hay 90 puntos de distintas vías en el país que están cortadas, lo que ha provocado desabastecimiento de alimentos, de gas, de combustible y sobre todo de medicinas. Además, 3 provincias han registrado paralización en sus actividades. Por otra parte, el gobierno declaró 10 días más de inmovilización social en Puno y ordenó el envío de militares en la región. Hasta el momento se ha confirmado la muerte de 46 civiles en enfrentamientos, 9 ciudadanos por hechos vinculados al bloqueo y un policía. De regreso en nuestro país, la Fiscalía pidió cadena perpetua para los 8 rugbyistas argentinos, en Argentina, acusados de asesinar a golpes al jugador de 18 años Fernando Báez Sosa en Buenos Aires, a la salida de un club nocturno. Los 8 acusados fueron considerados como coautores del crimen que conmocionó a ese país el 18 de enero del 2020, acusando de atacar a Fernando a traición y por sorpresa. Gracias a las cámaras de seguridad y a más de 150 testigos que confirman el crimen, los fiscales del caso piden prisión perpetua como coautores del delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y concurso premeditado. Vamos a hacer una pausa y seguimos con noticias. Están presentando Chilevisión Noticias. Ya estamos de regreso y nos vamos a ir a Valparaíso porque esta tarde fue rechazada la acusación constitucional contra la exministra Marcela Ríos por más de 80 votos en contra. Pedro Garrido tiene toda esta información. Pedro, hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Macarena. Sí, fueron 82 votos de rechazo justamente a esta acusación constitucional que desde muy temprano ya habían anunciado incluso que esta era una acusación que había nacido muerta porque no contaba con los votos. Recordemos que el Partido Republicano había anunciado abiertamente que ellos no iban a apoyar. En una primera instancia, el diputado Andrés Longton estuvo por más casi 2 horas entregando los argumentos de los 2 puntos de la acusación constitucional en contra de la ex ministra. Esto también llamó poderosamente la atención porque fue bastante extenso lo que fue este diálogo inicial, que fue incluso respondido por el propio abogado de la ex ministra, José Antonio Veragallo, quien aseguró que las intervenciones extensas revelan lo que son los argumentos débiles. Con esta ya un poco declaración tensa comenzó su respuesta, que duró aproximadamente 50 minutos en una primera etapa. Luego de esto fueron 10 minutos de réplica aproximadamente por cada uno de ellos y posteriormente se llevó a esta votación que, como lo mencionábamos, era una crónica de muerte anunciada, teniendo en cuenta de que no contaba Chile Vamos con todos los votos que los republicanos habían anunciado que no apoyarían. Pasemos a revisar justamente parte de las declaraciones de la ex ministra, quien aseguró que no se incumplió ni con la ley ni tampoco con la Constitución. Quiero dar las gracias por todo el apoyo que he recibido, porque creo que todos votaron en conciencia y pudieron ver que acá no había méritos para impulsar esta acusación. Agradecer especialmente a mi partido, a Convergencia Social, que me ha dado un enorme cariño y respaldo en todos estos días.
Bueno, desde Chile Vamos fue el propio diputado quien encabezó justamente esta acusación constitucional, Andrés Longton, quien aseguró que están bastante tranquilos porque se consiguieron los votos que se esperaban. Chile Vamos apoyó en su gran mayoría. Un tema que llamó la atención también al interior de la sala es que, por ejemplo, los votos en contra de esta acusación constitucional no era porque encontraban, por ejemplo, algunos de ellos que no fuera responsable justamente de lo que ocurrió con el tema de los indultos, en el caso particular la exministra, sino que no querían apoyar justamente esta acusación porque encontraban que el principal responsable era el propio presidente Gabriel Boric. Fue el diputado Andrés Longton quien al término justamente de esta votación, donde se perdió ampliamente por casi el doble de votos, solo hubo 3 abstenciones, entregó detalles y también se mostró bastante satisfecho por esta acusación. Nunca es fácil enfrentar una acusación constitucional en minoría, pero nos vamos con la frente en alto, que hicimos un acto de justicia por un país que está cansado de la violencia, de la delincuencia y de los actos de impunidad que este gobierno avala. Bueno, ahí escuchábamos entonces parte de las declaraciones del diputado Andrés Longton una vez finalizada esta votación donde fue rechazada la acusación constitucional en contra de la ex ministra de Justicia, quien, como lo mencionábamos, por el doble voto, 82 votos en rechazo, 49 a favor. Una situación que llama poderosamente la atención teniendo en cuenta de que muchos de los apoyos o de los votos de rechazo no era porque encontraban culpable a la propia ex ministra, sino que más bien encontraban culpable al presidente Gabriel Boric, y ese era otro tema que tenía que ser analizado durante las próximas jornadas y ver de qué forma se podía buscar responsabilidades de esto. Sí, ¿qué se comenta en los pasillos ahí del Congreso respecto a la división en la oposición, que no enfrentaron unidas en la votación de esta acusación constitucional? ¿Tiene más que ver con el fondo de la acusación o con temas internos de ellos? Bueno, por una parte, lo que es, entregan detalles respecto a lo que podría ser una crisis interna en la oposición, pero desde la oposición ponen paños fríos, asegurando de que a lo mejor era una forma y por eso también se optó por estos rechazos más allá de un conflicto interno. Sí. Se está viendo una división, te lo preguntaba por eso, del Partido Republicano con el resto de los partidos de la oposición, probablemente además en la previa de la negociación de lo que van a ser la presentación de los candidatos a consejeros constitucionales. Se está discutiendo ahí cómo van a ser las listas. Esto probablemente está dando luces de qué es lo que va a pasar ahí en la oposición. Así que mirar atentos también todas estas segundas lecturas que hay en cada una de estas votaciones. Pedro, muchas gracias por esta información. Buenas noches. Que estés bien, que tenga buenas noches. A partir del 1 de febrero comienza el partido para pagar el permiso de circulación 2023, que permite que automóviles, camionetas, motos y otros vehículos circulen por las calles del país en forma legal. Se puede conocer el valor que debe pagar cada vehículo en la página web del Servicio de Impuestos Internos según la tasación. Este permiso se puede pagar en los sitios web de las municipalidades, en la Dirección de Tránsito o en los centros habilitados por cada municipio para realizar este trámite. Además, para poder cumplir con él, se debe contratar el seguro obligatorio de accidentes personales, tener la revisión técnica al día y no registrar multas de tránsito impagas. Después de 9 años de tramitación, el Congreso despachó la ley que crea un centro automatizado de tratamiento de infracciones, más conocido como Ley CATI, por las iniciales de esa sigla. Este sistema va a permitir crear multas por televigilancia en casos de, por ejemplo, pasarse una luz roja o por el mal uso de las vías exclusivas. ¿Qué respondería usted si le contamos que ahora los partes serán sacados por cámaras de televigilancia? Pésimo, po. Me carga que haya tanta multa en todas partes, que las vías exclusivas, que no sabéis dónde hay cámara, que no todo está señalizado. Me parece buena idea, porque así por lo menos estás en la obligación de ir a pagar. No, no me gusta. Creo que es demasiada vigilancia. Y bueno, para eso están los carabineros. Esté de acuerdo o no, la ley que crea un centro automatizado de tratamiento de infracciones, más conocida como Ley CATI, ya es una realidad. El Congreso despachó la misiva que busca disminuir los siniestros de tránsito en las vías de nuestro país. Sin lugar a dudas, es lo más esperado en materia de seguridad vial de las últimas décadas. La gran medida que nos va a permitir reducir
la enorme cantidad de personas que fallecen en las vías año a año. El Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones cursará una multa a automovilistas que conduzcan en exceso de velocidad, conductores que se pasen luces rojas, a quienes conduzcan por vías exclusivas y a quienes conduzcan cuando tienen restricción vehicular. Parte del monto de la multa irá al fisco y otra parte al fondo municipal. Así como estas serán las nuevas cámaras de fiscalización de tránsito que estarán ubicadas en lugares de alta afluencia vehicular, además de ser lugares que registren un alto nivel de accidentes vehiculares. Pero ¿cómo funcionará este sistema? A través de cámaras se capturará estas infracciones, las cuales serán derivadas al CATI, que alojará en la División de Fiscalización de la Subsecretaría de Transporte. En ese lugar se cruzará la información del vehículo con su propietario a través del Registro Nacional de Vehículos Motorizados del Registro Civil para posteriormente validar y notificar al propietario de dicho vehículo. En nuestro país mueren 2.000 personas al año por accidentes de tránsito. Es por esto que desde el Ministerio de Transporte proyectan que la correcta implementación de la ley CATI permitirá reducir este número en un 30%. 600 personas van a dejar de fallecer si implementamos esta ley adecuadamente. Es una tremenda noticia en materia de seguridad vial. A diferencia de los sistemas anteriores, donde el objetivo era castigar a los infractores, la ley CATI tiene una orientación preventiva según los expertos. El objetivo es advertir de la presencia de un radar al conductor que se acerca a esa zona de manera que él pueda reducir esa velocidad y evitar cualquier siniestro de tránsito. Se espera que la ley sea publicada pronto en el Diario Oficial para que desde esa fecha y en un plazo de 6 meses el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones publique el reglamento que definirá, por ejemplo, los lugares en los que se instalarán las cámaras. Luego de eso, el Estado tendrá 3 meses para poner en vigencia efectiva esta ley, que busca mejorar la conducta de los automovilistas en las vías de nuestro país. Ya están los 24 expertos y expertas del Consejo Constitucional. Esta jornada fue el Senado quien ratificó a los otros 12 integrantes que se suman a los 12 que había ratificado ayer la Cámara de Diputados. Fue un día de intensas negociaciones que tuvieron a los partidos definiendo los nombres hasta último minuto. Nosotros nos encontramos al interior de este momento de la sala del Senado, donde en pocos minutos más se va a dar inicio a una sesión. Se produjo una dificultad similar a la que observamos ayer en la Cámara de Diputadas y Diputados, puesto de que se exige paridad. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Una vez más había un hombre más que mujeres. Así se informaba lo que ocurría en el Senado pasada las 3 de la tarde. Y es que la tensión y negociaciones serán máximas, incluso al interior de la sala. De Renovación Nacional tienen que realizar un cambio y asignar a una mujer. Pero no solo en la oposición se registraban reuniones en búsqueda de acuerdos. En el oficialismo y la ADC también habían problemas con la paridad, lo que hacía imposible que la lista definitiva fuera votada. Mientras tanto, se ratificaba el Comité Técnico de Admisibilidad, más conocido como el árbitro. Resultado de la votación: aprobando la propuesta, 37 votos. En consecuencia, se aprueba la propuesta de integrantes del Comité Técnico de Admisibilidad. Pero seguía la incertidumbre por los últimos 12 integrantes del Comité de Expertos y Expertas, y es que cada segundo de conversaciones contaba por teléfono o presencial, o incluso al oído, y cuando faltaban minutos para las 4 de la tarde, los intensos movimientos y firmas anticipaban y daban cuenta que algo pasaba. Apretón de manos final y parecía que ya había acuerdo con la paridad. De hecho, ya nos han entregado hace pocos instantes lo que es el listado final. Y con ello los 12 nombres para expertos y expertas del Consejo Constitucional propuestos por el Senado. Desde la oposición, con algunos ya conocidos en el mundo de la política, como Hernán Larraín, la ex subsecretaria Catherine Martorell y Teodoro Rivera. El oficialismo y la ADC con figuras como la ex ministra del Trabajo Alejandra Kraus, la abogada y académica Catalina Lagos y el también abogado Gabriel Osorio. Paridad que se consiguió debido a que el oficialismo llevaba 4 mujeres y la oposición 2, completando con aquello los 6 cupos. Por más expertos que sean, tienen algo en común, aunque le moleste y me estén pifiando y digan cosas acá, que tienen amigos con poder puestos acá. Para algunos integrantes de este Senado valorarán lo que significa que en democracia esté el Senado y la Cámara de Diputados funcionando. Resultado de la votación: por la afirmativa, 41 votos. En consecuencia, se aprueba la propuesta.
Y con ello se termina el proceso de elección de expertos y expertas, además del comité de admisibilidad por parte del Congreso. Destacar al menos desde el punto de vista del esfuerzo que hicimos para ponernos de acuerdo todos los que pensamos distinto en esto para darle un marco hacia adelante, y al menos del Partido por la Democracia creo que hemos propuesto nombres de manera paritaria. Los senadores que hemos logrado la votación para aprobar cada uno de estos nombramientos, entendemos que nace entonces de un acuerdo con moderación, con prudencia, con equilibrio. Expertos y expertas que no solamente tendrán el rol de redactar el anteproyecto que servirá como base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional, podrán modificar el reglamento del Consejo, al igual que este y el comité de admisibilidad, previo acuerdo del Congreso, además de tener derecho a voz en las sesiones del Consejo Constitucional, entre otras cosas. Con esto ya definido, el ex Congreso espera quieto y calmo a que el 6 de marzo, día en que los expertos y expertas inicien este nuevo camino constitucional. La polémica por la filtración de un audio donde se escucha a la canciller Antonia Urrejola criticar al embajador de Argentina en Chile sigue creciendo en el mundo político. El presidente Gabriel Boric dio su respaldo a la ministra y dijo que lo que suceda al interior de esa cartera debe ser resuelto por ella. Esta tarde se informó que Cancillería denunció a la Fiscalía este hecho. Es el día después de la filtración del audio que pone en el ojo del huracán a Cancillería. Silencio absoluto, al menos en Teatino 180, después de aquellos comentarios en este y al otro lado de la cordillera en Buenos Aires. No era mucha gente la que estaba en esa reunión y una vez que supe quién era la persona responsable, la verdad es que ella misma me presentó su renuncia. Lo más preocupante es que la política exterior chilena está en manos de un grupo de novatos irresponsables. Esa persona podría estar realizando labores de espionaje. No basta con la renuncia de la encargada de comunicación. Yo no voy a presentar mi renuncia. No había terminado el día en la cumbre de la CELAC y los medios argentinos citaban lo sucedido como un escándalo y también como un conflicto diplomático entre los dos países. Aún cuando el presidente Fernández salió a bajarle el perfil, entre otras cosas, dijo no asignarle relevancia a lo que estaban diciendo. Argentina y Chile están dados a trabajar juntos como hemos trabajado en esta reunión. Estamos llamados a crecer juntos, como vamos a seguir creciendo. Estamos llamados a ser hermanos, como somos, y el resto son habladurías y mal uso de conversaciones por ahí que son privadas y de algunos comentarios que uno hace con la libertad de no sentirse grabado. Tengo por la canciller chilena el más alto de los respetos, como tengo el mayor de los cariños por el presidente. Pero si allá sus autoridades buscaron bajarle el perfil, aquí en Chile no. La jornada empezaba y con ella las reacciones. Me parece un error tremendo y más grave que se haya filtrado esta grabación. Pero me parece también que el país debe preocuparse de cosas más relevantes e importantes. Ya es parte del pasado, cuando el presidente de Argentina señala que esto no tiene importancia, ya se da vuelta a la página y seguimos trabajando con más responsabilidad. Y lo que tiene que hacer la ministra es denunciar ese delito, perseguir ese delito y además dar un paso al costado. Para el ex canciller Alfredo Moreno, la polémica toma peso al interior del gobierno y no en las relaciones entre Chile y Argentina. Dice que sí le llama la atención la manera en que se filtra una conversación privada. Esa persona tiene más grabaciones. ¿Qué ha hecho con ella? ¿Cuál es la investigación que se ha hecho en esa materia? Si eso es así, además estamos en otro panorama. Hay una interceptación de comunicaciones privadas para después hacerlas públicas. Entonces, yo creo que nos falta información en esa materia. Hoy desde Coyhaique, el presidente de la República se refirió no solo a la filtración del audio donde se escucha a la canciller Antonia Urrejola criticando al embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, sino también a la serie de reacciones que han surgido en menos de 24 horas desde que el audio está en redes sociales, entre esas los señalamientos a los funcionarios que habrían grabado y filtrado la conversación. Las personas que estaban en esa reunión eran, si mal no recuerdo, 2 funcionarios de carrera de la Cancillería y personas que habían trabajado largamente en Cancillería, en muchos casos con experiencia anterior a nuestro gobierno. Aclarado eso, rechazó la filtración, pero pasó la absoluta responsabilidad al Ministerio de Relaciones Exteriores. Instancias como esas no se debieran grabar, filtrar, son absolutamente
inapropiado que suceda y eso es algo que tiene que resolver Cancillería. Ella cuenta con toda mi confianza. Por la mañana trascendió que existiría un punto de prensa de la canciller Urrejola, pauta que durante la tarde se suspendió. Pasadas las 18 horas enviaron este comunicado donde dan cuenta de haber denunciado el hecho ante el Ministerio Público y del inicio de un sumario que busca esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades por la filtración del polémico audio. Y esta es una buena noticia para el bolsillo. El gobierno anunció que va a mantener congelada la tarifa del transporte público en Santiago durante el primer semestre del 2023. Con este anuncio, el precio va a continuar siendo de 700 pesos para todo el sistema de buses Red y hasta 800 pesos para el metro. Extraordinario, ojalá que siguiera así por todo el año. Buena noticia, sería bueno para todos los chilenos. Felices reaccionaron los usuarios del transporte público de Santiago luego de que el gobierno anunciara el congelamiento de la tarifa, al menos durante todo el primer semestre del 2023. En el caso del pasaje escolar y adulto mayor, ambos conservarán su precio actual durante todo el año. Y cuando se aproxime el segundo semestre, bueno, vamos a tener que conversar respecto de cómo ha sido la recuperación económica que todos esperamos que ocurra en nuestro país y si eso permite mantener la tarifa o si eventualmente vamos a comenzar un proceso de descongelamiento que, si es que ocurre, va a ser gradual, va a ser anunciado con anticipación, así que la gente puede estar tranquila. Las tarifas mantienen el mismo precio desde el 2019, cuando un intento de incrementarlas en 30 pesos generó el llamado estallido social. Pero para que usted se haga una idea, estos son los valores que siguen fijos. Sin embargo, sin el congelamiento, los precios deberían estar en 100 pesos más según los expertos. Con esto, un pasaje en horario punta podría costar 900 pesos. Ya el 2019, en octubre, la alza recomendada era de 30 pesos y al día de hoy ya debería estar por sobre los 100 pesos. Yo me atrevería a decir que debiese ser 160, 170 más o menos el precio que debió haberse subido el pasaje. De acuerdo a la Ley de Presupuestos del año 2023, el sistema Red recibe un subsidio de 839.461 millones de pesos al año, monto que ha permitido mantener los precios. Expertos explican cómo se debería abordar en las personas de escasos recursos una eventual alza en los pasajes. Los usuarios, como les decía yo, de los buses, son personas de menores recursos, los cuales no tienen otra alternativa para llegar a sus lugares de trabajo o de estudio. Y eso hace que el medio de transporte por el cual se mueven es fundamental. Entonces, para no quitarles a ellos la posibilidad de trabajar o de estudiar, es importante que sigan recibiendo algún tipo de ayuda del Estado. Y entregar subsidios focalizados me parece que podría ser una buena idea, sobre todo aprovechando la tecnología de las tarjetas VIP. El anuncio de congelamiento en las tarifas entregado por el gobierno generó el alivio de los usuarios. Es una buena noticia, para ver cómo está el nivel de inflación hoy día. Ayuda al bolsillo. Cualquier cosa que nos suba nos beneficia a todos. Congelamiento en los precios que se da luego del análisis que realizó la cartera de transportes en conjunto con Hacienda y que entrega tranquilidad a los usuarios. De julio en adelante se analizará una eventual alza en función de la situación económica del país y cómo podría afectar a las familias chilenas. La PDI realizó una serie de operativos que permitieron la detención de 18 personas indicadas por la Fiscalía como integrantes, parte de ellos, de la peligrosa banda criminal El Tren de Aragua. Solo en drogas se incautaron cerca de 600 millones de pesos y el principal objetivo de estas personas habría sido instalarse en la capital. Se han ido instalando organizaciones en Chile, o sea, eso no lo podemos negar. Contrabando, tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de armas. Un golpe de neutralización importante a la agrupación denominada Tren de Aragua. Denominada como una peligrosa agrupación criminal e internacional, el Tren de Aragua hace unos meses opera en Chile. Sin embargo, la Policía de Investigaciones, mediante 2 extensos operativos, logró la detención de una facción de esta agrupación y una incautación millonaria. Ha permitido establecer la intención que tenía esta agrupación de concretar algunos puntos en la región metropolitana para comercialización
de estupefacientes, específicamente cannabisativa tipo nacional prensada, como también clorhidrato de cocaína, ketamina y otras sustancias menores. Armas, vehículos, dinero en efectivo y droga avaluada en más de 600 millones de pesos es parte de lo incautado. Operativos realizados en Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso y la región metropolitana para detener a 18 personas en total, uno de nacionalidad colombiana y el resto venezolana. Hay 2 personas dentro de los detenidos que claramente, por lo que nosotros antecedentes hemos podido recopilar, tienen un contacto directo a nivel internacional con líderes importantes de la organización. Esta investigación no se agota en esta instancia y tenemos diligencias pendientes decretadas por la Fiscalía que van a permitir nuevas acciones en un futuro inmediato. Con intención de instalarse en la capital, operaban en gran parte en el norte del país y mucho ojo, porque la Fiscalía de Tarapacá señala al deficiente control migratorio como uno de los principales factores de la llegada de este grupo. Las ventajas que otorga en muchos aspectos la frontera de Tarapacá con Bolivia, ¿no es cierto?, permite la vulnerabilidad de esa frontera, permite el ingreso de organizaciones que han visto ahí una facilidad para sus negocios. Chile lamentablemente tiene una frontera bastante permeable. Los sujetos tienen rutas ya estudiadas. Podemos tener un puesto de control migratorio, pero tenemos hacia el norte y hacia el sur miles de kilómetros o cientos de kilómetros que no hay control. En la región de Tarapacá, las cifras son elocuentes. El año pasado se experimentó un aumento del 90% de robos con intimidación, del 77% en robos de vehículos y un 42% de aumento en homicidios. Pero la lista sigue y prácticamente todos aumentaron. Lamentablemente, como vienen buenos, vienen malos. Y hay que erradicar a todos estos malos porque ha quedado aquí un desastre total. El mundo cambió en ese sentido. Nosotros hemos sufrido una inmigración gigantesca, masiva, donde ha entrado mucha delincuencia extranjera. Durante este miércoles, los 18 sujetos fueron formalizados, en donde debieron enfrentar los cargos de tráfico de drogas, infracción a la ley de armas y asociación ilícita. Continúa la polémica por la compra de la ex clínica Sierra Bella por 8.000 millones de pesos por parte del municipio de Santiago, un tema que ya está en la Contraloría. Una de las denuncias la realizó la empresa que negoció la venta de un edificio por 3.000 millones de pesos al municipio para que ese inmueble se convirtiera en la clínica municipal, una venta que finalmente no se realizó. Este es el edificio de la polémica. Se trata de Clínica Sierra Bella, inmueble adquirido por el municipio de Santiago para convertirse en la primera clínica municipal del país. Se desembolsó 8.200 millones de pesos por las dependencias, cuando el avalúo fiscal del inmueble es de 1.940 millones. Así lo denuncia la concejala independiente Rosario Carvajal. Aquí hay una gran responsabilidad porque son recursos públicos. Los recursos públicos siempre son escasos. Estamos en un momento de crisis, no cuestionamos el proyecto de infraestructura de salud. Es muy necesaria. Concejala Rosario Carvajal, 4.000 millones de diferencia, rechazo. Rosario dice que fue la única concejal que votó en contra de la compra directa de Sierra Bella. Uno de sus argumentos es que el municipio había estado en negociaciones con otras empresas para adquirir otros inmuebles a menor precio. Una de las opciones era este edificio, ubicado en Carmen. La municipalidad trabajó 10 meses con otra alternativa que es Carmen 35 y que rehabilitarla salía 1.500 millones. ¿Y cuál era el precio de la propiedad? 3.000 millones. Según la concejal, si la venta de esa propiedad hubiese avanzado, el valor total del inmueble ya funcional sería de menos de 5.000 millones de pesos. La empresa dueña de este edificio asegura que las negociaciones con el municipio de Santiago partieron en febrero de 2022 y que recién el 9 de diciembre les informaron que el proceso no seguía adelante. Por eso decidieron denunciar en Contraloría. El municipio defiende la compra de la clínica. Se encargó por parte de la municipalidad la realización de 3 tasaciones conforme lo indica la Contraloría General de la República. Luego, con esta misma documentación y debidamente informados, fue sometido al Consejo Municipal, siendo aprobado por la mayoría de los concejales y concejalas.
La concejal también está preparando documentos para acudir a Contraloría. Argumenta que si bien el edificio Carmen 35 no es una institución médica y que habría que acondicionarla y gastar dinero en mejoras, también la exclínica Sierra Bella necesita más inversión. Este edificio dejó de funcionar como clínica hace cerca de 3 años y que ahora hay que equiparlo, todo el equipamiento de salud. Entonces, este proyecto final ya no son 8.000 millones de infracción, serán 10.000 millones. Bueno, eso es lo que hay que despejar también. Aclarar dudas espera también la empresa dueña de este edificio Carmen 35, cuyo precio estaba negociado en 3.000 millones de pesos y fracción, una cifra menor a la pagada por la ex clínica Sierra Bella. El municipio de Santiago asegura que la compra de este inmueble estuvo dentro de todos los marcos legales y administrativos, lo que probarán en Contraloría. Hoy fueron formalizados 3 ex carabineros detenidos por cohecho y ley de armas, entre otros delitos. Los detalles de la audiencia fueron sorprendentes en cuanto a los actos ilícitos cometidos por uno de los detenidos. Las imágenes dan cuenta de una balacera ocurrida en las afueras de una discoteca en Quinta Normal. 2 hombres perdieron la vida, corría mayo del 2022. Minutos después, el exterior del local se repletó de carabineros periciando, pero lo que nadie sabía hasta ahí es que adentro del local había un uniformado, quien jamás declaró como testigo. ¿Por qué? También se le pagó la suma de 40.000 pesos por realizar esta labor de vigilancia, saliéndose de su territorio jurisdiccional y dejando de cumplir sus funciones habituales para realizar estas actividades de vigilancia particular. Es que el carabinero cumplía labores de guardia en la discoteca en su tiempo libre, aunque se investiga si lo hacía aportando elementos propios del trabajo como el arma. Pero esto no acaba aquí, porque hay un especial nexo con la dueña del local. Trasladaba, escoltaba a la propietaria de esta discoteca a su domicilio en la comuna de Ñuñoa para evitar ser asaltada en el caso, digamos, cuando trasladaba el dinero recaudado. Hasta ahí podría pensarse que se trataba de algo que hacía en su tiempo libre, de una fuente de ingresos extra, pero no. Es que el actuar del cabo primero de Carabineros, de quien no podemos entregar la identidad por orden del tribunal, no terminaba ahí. El día 24 de abril del 2022, encontrándose de servicio, él conduce el vehículo institucional de Carabineros, sacándolo de la jurisdicción de Estación Central para ir a cumplir estas mismas funciones de uniforme y con el vehículo policial y con las balizas. Y si está sorprendido, espere, porque esto no queda ahí. Ponga atención, porque según la Fiscalía facilitaba la compra de documentos vehiculares falsos, venta de fuegos artificiales y cigarros de contrabando. Esto tras recibir 100.000 pesos de un conductor tras una fiscalización y hacer amistad con el hombre que vendía esos artículos. El carabinero le habría señalado que le podía poner en contacto con compradores, por lo cual CBR le había ofrecido que por cada caja de cigarrillos que lograra vender le va a pagar 50.000 pesos. Pero no es todo. Otro carabinero activo y uno en retiro fueron detenidos por ley de control de armas tras comercializar entre ellos elementos como munición y bombas lacrimógenas. Carabineros dio inicio a los procesos administrativos para desvincular de la institución a los involucrados. Una desvinculación inmediata de los funcionarios que, según expertos, es la medida acertada ante tales actos. Carabineros debe tener transparencia por lo que hace. Ahora, cuando un carabinero está involucrado en un delito, indudablemente que esa baja tiene que ser inmediata. De todas formas, el ex uniformado advierte que es algo a lo que la institución está expuesta. Más de 60.000 hombres. Es factible, no justificable por supuesto, de que existen malos elementos. Finalmente, y con todos los elementos expuestos, los 2 funcionarios detenidos mientras aún estaban activos quedaron en prisión preventiva, mientras que el carabinero en retiro confirma mensual. Una actitud muy alejada de quienes juraron defender la ciudadanía y combatir el delito. A una semana del asesinato del comisario de la PDI, Luis Valdés, la búsqueda del sospechoso sigue sin dar resultados. A pesar del amplio prontuario del presunto asesino y de ser prioridad para las policías, a esta altura todavía no es capturado, lo que ha generado críticas desde distintos expertos en el tema. No es uno ni dos, sino que varios los delitos que le pesan a Luis Vázquez, el Lucho Plátano.
Hoy es intensamente buscado por la PDI, Carabineros y el Ministerio Público, luego de convertirse en el principal objetivo tras el asesinato del comisario de la PDI, Daniel Valdés. Quien dispara sería Luis Vázquez, última vez visto por estas cámaras de seguridad. La gran pregunta hoy es, ¿dónde está aquel fugitivo de la justicia? Este es uno de los tantos delitos en los que se le vio involucrado a Luis Vázquez. Desde Vitacura le seguían el paso de cerca. Hemos analizado los robos con violencia, intimidación, portonazos y encerrona, y hay un grupo muy violento que estaría atribuido a una misma banda cuyo líder sería la misma persona que mató a sangre fría al funcionario de la PDI, Daniel Valdés. Acá le mostramos algunos de los delitos en Vitacura de quien es conocido como Lucho Plátano. Este mismo día, a la banda de 5 delincuentes, liderada por Luis Vázquez, no le bastaría con asaltar esta casa violentamente y con armas de fuego. Robaron varios objetos de valor y no llegaron hasta ahí. Solo vea la diferencia de tiempo. En menos de 15 minutos, luego de huir de la casa que habían asaltado, llegaron hasta este servicentro para saquearlo e intentar robar un vehículo de alta gama desde fuera. Ese mismo mes, el Lucho realizaría otros 3 violentos asaltos más. 20 de diciembre del año pasado, una camioneta de alta gama, armas de fuego y el actuar violento fueron la receta predilecta de esta banda que intimidaron a estas personas para robar su vehículo. Así huyeron a toda velocidad por las calles de Vitacura, pero su objetivo no era escapar, sino buscar un nuevo botín, y así lo hicieron. 15 minutos después, la banda llegó hasta este local. Arma en mano, con un cargador ampliado, dejaría bien en claro estar decidido a actuar con la violencia como principal motor. Intimidando a todas las personas que estaban alrededor del local con una metralleta. No paraban con sus delitos, operaban en la calle estando libres y hoy es buscado intensamente por asesinar a un detective. Aquí puede ver el prontuario que motiva parte de esta investigación. Dar con su paradero es urgente. Hay aparentes indicios de su paradero. Su cerco se estrecha. ¿Pero qué se está haciendo para ubicar a Luis Vázquez? La policía para la ubicación de una persona tiene que ver con reconstruir la historia de la persona que tú estás ubicando, ¿no? Y eso implica desde levantar redes familiares, ¿cierto? Los padres, los hijos, los hermanos, primos, tíos, etcétera, hasta también levantar toda la información de posibles compañeros delictuales. Y el otro indica en la intersección del Cerro La Cruz, estaría en grupo 37 efectuando clave 25. Indica que estaría el 37 apodado el Lucho Plátano. Su nombre sonó en las radios policiales la tarde de este martes. Hoy es buscado incesantemente. Las hipótesis no dejan de barajarse, por lo que se toman todas las medidas, considerando todos los escenarios posibles. Una vez que la policía ya cuenta con la orden de investigar, puede alertar incluso a las fronteras para ver si esta persona tenía una salida alternativa del país, y en estos momentos la persona es intensamente buscada a nivel nacional y con una orden de captura también internacional a través de Interpol. Y ahí tenemos un problema grave porque finalmente hay muchas órdenes de detención respecto de personas que no se materializan durante un tiempo inmediato. Preocupación hay por la libertad de este sujeto, los móviles del crimen del comisario Valdés y de inteligencia policial que llegó incluso al Poder Legislativo. Responde también, si esto efectivamente fuera un encargo, un homicidio por encargo, responde también a la pregunta de qué está ocurriendo con nuestro sistema de inteligencia. Tenemos un problema serio de fronteras, están entrando todavía personas que no sabemos quiénes son. El tiempo corre en contra. La carpeta de investigación del Lucho Plátano es reservada. Las autoridades toman el resguardo para trabajar meticulosamente y así dar con el paradero de Vázquez, el prófugo más buscado, cuyo cerco investigativo es cada vez más estrecho. Hoy la reforma previsional propuesta por el gobierno dio su primer paso en el Congreso. La Comisión de Trabajo de la Cámara aprobó la idea de legislar pese a los votos en contra de la oposición. El proyecto ahora avanzará a su discusión en particular, la que comenzaría en el mes de abril. Vamos entonces a la votación. Por supuesto, votamos a favor. Voto a favor, presidente. Gracias. Mi votación es de abstención.
Yo voy a aprobar, presidente. Yo apruebo, presidente. Es rechazo. Voto en contra. Por eso voto a favor. ¿Qué voto en contra? Voto a favor. ¿Qué votar en contra? Yo voto a favor, presidente. Yo voto a favor. Resultado de la votación, señor presidente. 8 votos a favor, 4 en contra, 1 abstención. Aprobado, presidente. Con aplausos en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados y Diputadas se votó la idea de legislar una reforma a las pensiones en nuestro país. Muy bien, hemos dado un paso importante hoy día al aprobar en general la reforma de pensiones. Esta fue la primera etapa de la reforma a las pensiones y a pesar que no tuvo unanimidad en la comisión, el trámite sigue en curso. La ilusión de un cambio en las pensiones sigue en pie para algunos, pero otros poco a poco han ido perdiendo la esperanza. Diversas reacciones hay frente al proyecto. Desde que comenzó la democracia en el año 90, de ahí que se está tramitando, se está pensando en modificar todo el tema de las pensiones. Por tanto, no tengo ninguna esperanza que se modifique. Sí creo que las pensiones necesitan una reforma urgente, pero una reforma estructural. Creo que el sistema de capitalización individual, eso de que cada uno ahorra para sí mismo, ha sido un enorme fracaso. A pesar de las diferencias y opiniones que cada uno pueda tener, lo cierto es que la votación de este miércoles, la que hablaba solo de la idea de legislar, no estuvo exenta de polémicas. Y el voto hoy día en la comisión, a lo menos mío y de Chile Vamos, fue rechazar la idea de legislar. Era básicamente un punto político en donde 2 reformas anteriores fueron rechazadas por parlamentarios hoy de oficialismo. Cuando se habla de la idea de legislar, lo que estamos diciendo es mostrar la voluntad política de querer discutir un tema que en este caso es tremendamente sensible para la población chilena. El proyecto de igual forma va a dar el siguiente paso y avanzar en la Comisión de Trabajo. Corresponde entonces que podamos empezar a discutir el proyecto en particular, donde hemos acogido la propuesta que ha hecho el presidente de la Comisión Trabajo, el diputado Alberto Undurraga, a fin de conformar un equipo técnico que nos permita, cierto, poder trabajar más rápido. Un equipo de expertos para agilizar el proceso durante marzo y ya el 31 de ese mes volverían los 13 diputados a la comisión para discutir punto por punto la reforma. Es difícil anticipar el plazo total de tramitación de una reforma de esta naturaleza, porque es una reforma compleja. Bueno, ojalá sea lo más pronto posible, pero aquí en Chile hay mucha burocracia, hay mucha tramitación. Ojalá que, mira, todo el cambio que exista sea para mejor y en beneficio de la población. Una reforma que tendría un largo trámite legislativo. De aprobarse en la comisión, entraría a la sala para ser votado nuevamente en general y luego en particular, pasando a la Cámara del Senado dentro del segundo semestre. Vamos a hablar ahora del dólar, que se mantiene bajo los 805 pesos en el mercado cambiario local. Y aunque anotó una mínima alza al cierre de sus operaciones en el día de hoy, la tendencia sigue siendo a la baja, según los expertos. Por eso no son pocos los que están pensando en aprovechar de comprar dólares ahora, sobre todo si tienen pensado viajar fuera del país. Este fue el ambiente de hoy en calle Agustinas. Letreros que eran cambiados cada ciertos minutos y personas que recorrían la cuadra tratando de encontrar la mejor oferta, tal como lo hizo Fabiola, quien en febrero viaja a México. Bajó, pero ahora recién acabo de ver que sacaron, lo subieron 10 pesos. ¿Y compra hoy día o va a esperar a mañana? No, voy ahora, a la vuelta, antes que suba, pues si así como está sub y baja. Estaba bien pendiente, pero lo vi más barato a la vuelta, estaba a 8.30. Y es que el precio del dólar en la bolsa esta semana alcanzó el valor más bajo de los últimos 10 meses, promediando alrededor de 805 pesos, lo que se traduce en una venta que fluctúa entre los 830 y los 840 pesos en las casas de cambio. Por ejemplo, un pasaje costaba $1.000, ¿cierto? Hace unos meses atrás nos habría costado cerca de $1.000.000, hoy día nos podría costar en torno a los 800.000 pesos, o sea, nos podríamos ahorrar 200.000 pesos más o menos. Si uno tuviese que vislumbrar cuál va a ser el comportamiento del tipo de cambio, uno apostaría que se va a mantener en este piso de los 800. Pero ¿será ahora el momento perfecto para comprar los dólares o quizás es mejor esperar a marzo para viajar? Hoy día, por ejemplo, las personas que están pensando en viajar al extranjero es un buen momento porque efectivamente vemos que está en torno a los 800 pesos y tal vez si tenemos suerte rompe el piso de los 800 y baja, ¿cierto?, a un nivel de 700
y tantos pesos. Dada esta tendencia, creemos que hoy día es la mejor oportunidad para comprar vacaciones para los que no han hecho vacaciones de verano, pero si nos anticipamos y adelantamos esta compra, que nosotros hablamos de baja temporada, de abril en adelante, podemos aprovechar mejores descuentos y mejores tarifas. Pese a ello, hay varios quienes han decidido apostar a que el dólar baje la barrera de los 800 pesos para poder viajar al extranjero. Es mejor esperar que baje un poco el dólar. O sea, espero que siga bajando un poquito. ¿Y usted, por ejemplo, cree que para este verano viaje o quizás para marzo, cuando ya hay menos demanda? Creo que sí, marzo, abril, que es cuando empiezan a bajar los precios. Pero independientemente de la fecha, los expertos aconsejan comparar los precios que ofrecen las casas de cambio con lo de los bancos en caso de tener una cuenta corriente en dólares, puesto que puede ser más conveniente en seguridad y en el precio. Porque desde la comodidad, por ejemplo, de una aplicación del celular, yo puedo comprar dólares y puedo pedir que esos dólares me los entreguen en alguna sucursal. Por lo tanto, hoy día es una buena oportunidad adquirir dólares, ¿cierto?, en bancos, porque ellos están transando a precios bastante competitivos. De hecho, nosotros hicimos el ejercicio y en 2 bancos encontramos la venta de dólar por debajo de los 820 pesos, precio inferior a lo ofrecido en las casas de cambio, donde la venta promedio está en los 835. Así que ya sabe, si usted viaja pronto, es mejor asegurarse ahora y, como siempre, cotizar antes de comprar. Los vecinos del sector de Andalúe, en San Pedro de la Paz, región del Biobío, están en alerta luego que un hombre comprara el último terreno que da hacia la Laguna Grande, un santuario natural repleto de vegetación y fauna nativa que, de acuerdo a lo que dicen los residentes, fue talado y quemado por parte del nuevo propietario del sector de La Puntilla. Es un santuario que se debe proteger, hay cisnes acá. Botaron todos los árboles. Las imágenes demuestran la preocupación de los vecinos de Andalúe, barrio emplazado a solo metros de la Laguna Grande de San Pedro de la Paz, luego de que árboles que datan de muchos años fueran talados por el nuevo propietario del predio, que está justo en la orilla, la que ahora luce así. Aquí destruyó todo. Yo vengo hace 30 años acá y usted destruyó todo, botó todos los árboles. Ana es una de las denunciantes. Vecina de la Laguna Grande hace varios años, temerosa nos muestra el sector afectado y hace su propio análisis de lo que ha sido en estos últimos días tras el corte de estos árboles. Primero nos impidieron el paso al muelle que teníamos. Este es un camino de la comunidad de San Pedro que todos aprovechamos para salir a pasear los fines de semana, qué sé yo, y empezó de a poquitito, ¿cierto?, a prohibírsenos la entrada. Y ahora lo último, como guinda la torta, es que talaron todos los árboles que estaban en la orilla. Claro que el problema no concluye ahí. Tras la tala de los árboles vino una quema de los residuos que incluso estaban depositados en el lago. Momentos de alerta que vivieron Ana y otros vecinos. Y él brilla por su ausencia ahora. Bueno, y ahora nos encontramos con esto, que también él está provocando incendios justamente para deshacerse del material. Así tengo entendido yo, para construir unas canchas de pádel en ese sector. No tengo palabras, la verdad, es que acabaron con todo. O sea, una persona que de un momento a otro en 2 años vino, cerró, se adueñó, quemó los árboles, cortó árboles, está generando incendios ahora. Mediante una acción legal pretenden impedir futuras construcciones en lo que ahora es un terreno sin árboles. Esto tras el decreto de bienes nacionales que en 2022 decretó la Laguna Grande Santuario de la Naturaleza. Eso sí, el límite del área protegida en esta zona es el cuerpo del agua del lago y no la tierra a su alrededor. La corporación autorizó la corta de 0,17 hectáreas de pino y eucaliptus fuera de los límites del Santuario de la Naturaleza, en un terreno particular, con el compromiso de realizar una reforestación con especies nativas. Yo soy partidario de las talas, esto de las talas del raleo, ¿no? Un bosque normal, el raleo, sacar lo que no corresponde. Pero cuando la CONASP autoriza, porque son árboles demasiado altos y van a caer a la laguna,
bueno, ahí no podemos oponernos, ¿no? Por ahora, el único recurso que los vecinos de la península de Andalúe poseen es asegurar el compromiso de la reforestación que existe luego de la tala de este tipo de especies, el cual tiene como plazo máximo 2 años. Desarrollo urbano o catástrofe medioambiental, lo cierto es que ahora esta es la nueva postal de la gran laguna de San Pedro de la Paz. Vamos a hablar ahora del permiso de circulación, que ya se nos viene la obligación de pagarlo, y las tarifas ya se encuentran disponibles en la página web del Servicio de Impuestos Internos. Todo depende del modelo y del año del vehículo. El trámite se inicia la próxima semana, termina el 31 de marzo, y aquí hay algunas luces respecto a cuánto podríamos tener que pagar por el automóvil. Febrero y muchas familias anticipan los gastos que llega con el fin de las vacaciones, pero hay un trámite que lo puede realizar a partir de la próxima semana y con ello ahorrarse tiempo y dinero en el mes de marzo. Se trata del permiso de circulación, cuyos precios ya están disponibles. ¿Están al tanto los conductores de cuánto tienen que pagar este año? Todavía no. No tengo idea. No sé cuánto tengo que pagar, pero me imagino que ha incrementado el valor, como todos los años. Tengo idea cuánto voy a pagar, pero tiene que haber subido, yo creo, po. Ante el desconocimiento del precio de las patentes, el Servicio de Impuestos Internos ya publicó en su página web un buscador en el que se puede revisar cuánto hay que pagar según marca, modelo y año del auto. Entre los 5 autos más vendidos del año pasado, los precios de las patentes fluctúan entre los 178.000 y el millón de pesos, mientras que los 5 autos con la tasación más cara pagarán entre 15.600.000 y 23 millones de pesos. Y lo otro es que también hacerlo con tiempo. Este trámite termina el 31 de marzo, pero claramente los últimos días los sistemas muchas veces colapsan de distintos ámbitos, también el sistema de pago, etcétera. Entonces preferir pagarlo de manera oportuna, hacerlo con tiempo. En tanto, los autos eléctricos y los híbridos con recarga exterior contarán con el beneficio de no pagar el permiso de circulación en 2023 y 2024. En su casa tiene un automóvil eléctrico que fue adquirido, el año de fabricación es del año 21, 2021, 2022 o 2023. Este año y el próximo año no va a pagar permiso de circulación, está exento de pagar el permiso de circulación. En 2025 y 2026, para estos autos se aplicará un descuento del 75% en el permiso de circulación, mientras que los 2 años siguientes un 50%. Nuestra expectativa es que ese descuento que se realiza en los permisos de circulación y exención en estos 2 primeros años fomenten la mayor adquisición de este tipo de vehículos que contribuyen a tener ciudades más limpias. Pero mientras ya hay quienes están pensando si el trámite lo hacen online o presencial en los municipios o módulos de atención. ¿Y ese trámite lo hace presencial o por internet? Presencial. Todo presencial. Sí, todo por internet. No, es mucho más práctico por internet. En línea, sí, para ahorrarse todo lo burocrático, en realidad. Distintas preferencias para un mismo proceso. Desde la Asociación Chilena de Municipalidades aseguran que un 43% de los trámites en la actualidad se realizan en línea, cifra que esperan aumentar. Hoy día ya también existen los módulos presenciales y también de manera digital. Hay gente que no le gusta o no puede hacerlo de manera digital y por lo tanto siempre los municipios disponemos de módulos presenciales para poder hacer ese trámite. Justamente, hay que ir con anticipación, ¿me entiendes? No como todo. A última hora. A última hora. El llamado es a revisar en la página web del Servicio de Impuestos Internos para tener claridad sobre cuánto deberá pagar este año en el permiso de circulación. Y la recomendación es hacerlo con anticipación desde la próxima semana para así evitar apretar el bolsillo en un mes de varios gastos como marzo. Bueno, justamente para poder prepararse mejor para este gasto, pueden escanear, ahí está nuestro código QR que los lleva al sitio web de Televisión Noticias, que es chbnoticias.cl, y ahí van a poder revisar cuáles son los valores de las patentes de los distintos vehículos. Ya está disponible entonces esta plataforma en nuestro sitio web. Si escanean el código QR, van directo a chbnoticias.cl. Hace algunos días, la magistrada Paola Plaza procesó a 4 exagentes de la DINA por el asesinato en plena dictadura de quien era el conservador de bienes raíces de Santiago. Los motivos: negarse a inscribir algunas propiedades. Hoy, en exclusiva, uno de sus familiares relata por qué Renato León Centeno no siguió las instrucciones de Manuel Contreras.
Florencia Valenzuela, y Carolina Aliste tienen el siguiente reportaje. Querido Gupa, jamás sospeché que la muerte de Renato pudo haberse debido a un asesinato. Enigma que ocurrió a mediados de los 70, una historia de dudas y contradicciones que recién 47 años después comienza a tener respuestas. Apareció como suicidado este señor que vivía solo en la calle Holanda, en Providencia, en un departamento. Se habría negado a inscribir algunas propiedades que pertenecían a opositores al régimen militar. La adquisición de estos terrenos en la calle Talinay esconde una historia pocas veces antes contada, una trama de película. Su protagonista se llama Renato León Centeno, conservador de bienes raíces de Santiago, quien en 1976, sin jamás imaginarlo, terminó firmando lo que sería su sentencia de muerte. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy viejo. Adelante, por favor. La memoria de Gustavo León a sus 93 años es envidiable. Bien, aquí tengo algunos recuerdillos que escribí. Y si bien hay cosas que a veces olvida, lo que nunca se ha borrado de su mente es lo que sucedió con el conservador de bienes raíces Renato León Centeno, su tío. Pero para él un padre, dado que fue él quien lo crió, después de que falleciera el suyo cuando tenía 15 años. Viví en su casa, él me acogió, se preocupaba de mí y se preocupaba de mi futuro, hasta que me puso en la escuela militar, donde conocí a varios de estos ciudadanos. Toda su familia era partidaria de la dictadura, como no si su abuelo y otro tío habían sido militares. Pero Gustavo cuenta tenía enemigos en el ejército. Tras enterarse que estaba en una lista negra, partió rumbo a España. Era 1974. Entonces usted se va a España y usted mantuvo contacto siempre con Renato León Centeno. Sí, y me fue a ver también. Y me habló muy bien de Pinochet. El conservador de bienes raíces de Santiago lo fue a ver a Barcelona en 1976. Fue ahí que le comentó un hecho curioso. En ese momento, para ellos, una simple anécdota. Un oficial del ejército había llegado a su oficina con unas escrituras. Me contó que un oficial de ejército le había dicho que su general, no especificó cuál, dijo: mi general tiene mucho interés en estas escrituras. Que podía ser Manuel Contreras también. Claro, era Contreras. El conservador estudió minuciosamente las escrituras de las propiedades, pero no lo convencían. La periodista Mónica González en aquella época investigó varias aristas de la dictadura. Dice que este episodio podría ser parte de las sociedades pantallas que tenía la DINA. Una de esas empresas es la sociedad 10 Lobos y compañía, que solo tiene propiedades. Propiedades que en algún momento pertenecieron a personas que fueron detenidas, ejecutadas o desaparecidas, y que la DINA se las arrebató. Según dicen, Renato León Centeno era un hombre muy correcto, derecho, estudió leyes en la Universidad de Chile, luego trabajó en el archivero judicial, hasta que en 1970 llegó a ser el conservador de Santiago. Ese oficial que le dijo que mi general tiene mucho interés en esto, volvió al día siguiente y le dijo: mire, no puedo inscribir esto, son totalmente anómalas. No son legales, no puedo inscribirlo. Esa fue su sentencia de muerte. Años 70. Ese mismo año, en 1976, a puerta del toque de queda, Pinochet asistía al Festival de Viña, evento que mostraba lo mejor de Chile al resto del mundo. Señoras y señores, en este instante, arriba hasta el recinto de la Quinta Vergara, Su Excelencia el Presidente de la República. En
En ese mismo periodo, pero en Vitacura, en una casa en Locurro, el norteamericano Michael Townley, junto a su esposa, la escritora Mariana Callejas, desarrollaban un proyecto llamado Andrea, un plan tan siniestro que es investigado por años y que incluso ha inspirado series. Muchas gracias. Para mí es un honor haber recibido este galardón, que me ubica a la misma altura que grandes, enormes escritores. Al mismo tiempo que en la casa de Locurro realizaban tertulias literarias, en un lugar escondido funcionaba un laboratorio a cargo del agente de la DINA, el químico Eugenio Berríos. Ahí se fabricaba el famoso y mortal gas sarín. Que decían que era un arma de guerra, ¿no? Para la cuasi guerra con Argentina en el 78. Pero no se usó, pues. Se usó para como digo, asesinar a personajes molestos. Es más, en septiembre de ese año, Michael Townley tomó un avión rumbo a Estados Unidos. Llevaba con él un frasco del perfume Chanel número 5, pero lleno de gasarín. El objetivo, matar al ex canciller socialista Orlando Letelier. Nunca se supo por qué, pero finalmente lo mataron de otra forma. El vehículo terminó con su vida. De todos modos, eso no impidió que otras personas murieran a causa de este gas, considerado un arma química. A 2 meses de la muerte de Letelier, cuando el conservador Renato León Centeno estaba de visita donde su sobrino en España, comentó que se había sentido algo perseguido, pero jamás sospechó que estaba en peligro por no haber firmado las escrituras. Menos imaginó lo que pasaría cuando llegara de vuelta a Chile. Al revés, me manifestó de que el general Pinochet era tan honrado, tan honesto en sus cosas, que no lo habían presionado para nada. En cualquier otro gobierno de la democracia, algo me habrían hecho. Se lo hicieron después. En este departamento, ubicado en la calle Holanda, en la comuna de Providencia, vivía el conservador de bienes raíces. Tenía 69 años, era la madrugada, entre el 29 y 30 de noviembre. De manera inédita, 47 años después, a raíz de una querella interpuesta por la familia, hace algunos días, la magistrada Paola Plaza procesó a 4 exagentes de la DINA por el asesinato del conservador de bienes raíces. Sus nombres: Guillermo Salinas Torres, Pablo Belmar Lavé, Manuel Pérez Santillán y René Quiljot Palma, integrantes de la llamada Agrupación de Seguridad Adelantada Indirecta. Con el apoyo de la Brigada Quetropillán, de la cual formaban parte Michael Townley, Mariana Callejas, Eugenio Berríos, particularmente 4 de los sujetos están actualmente procesados. Se apersonan en el domicilio de la víctima. El conservador Renato León Centeno abre la puerta. Ahí es conducido a la fuerza hasta su dormitorio. Lo amarran a su cama a la víctima, permiten previamente el ingreso de Eugenio Berríos y le hacen inhalar a la fuerza en una botella que tenía gas sarín. El conservador muere rápidamente. Tras eso, los oficiales se retiran del departamento, pero se les queda el frasco con gasarín. Eugenio Berríos intenta volver a entrar al domicilio. Pero no pudieron ingresar, porque también ahí hubo una intervención del portero del edificio, del conserje del edificio, pero también había una doble chapa que tenía en la puerta. Al día siguiente, los diarios publicaron la noticia como una policial. Habían distintas versiones de que se había suicidado, de que se trataba de un crimen pasional, de un robo. Se dice entre la gente de la DINA que lo asesinan porque habría violado al hijo de un capitán de ejército. Las primeras sospechas fueron de que había líos de homosexuales y que eso había desembocado en un ataque a Renato León. Y fue lo que usó el general Contreras para desacreditarlo. En esa época todavía se podía desacreditar con esa condición y tapar su gestión. La familia que vivía en Chile creyó que había muerto de un ataque cardíaco. Eso le dijeron a Gustavo, que aún vivía en España, y también al hermano del conservador, que vivía en Estados Unidos. ¿Quién lo encontró en el departamento? La empleada. La empleada que llegó por la mañana y lo encontró ahí muerto.
Un año después, en 1977, Gustavo viajó a Chile. Alojó precisamente en el departamento de su tío o casi padre, el conservador. Afirma que prácticamente estaba todo intacto. No había signos de lucha, no hubo despojo. Solo se llevaron el maletín con las escrituras. Había dinero en dólares y en pesos. Y además en el velador, curiosamente, había un frasco, un perfume, pero no cualquiera. Y vi ese frasco ahí, decía Chanel número 5. Lo boté, lo hice desaparecer para evitar comentarios de la prensa que pudiera utilizarlo dada su condición de homosexual. Nunca más habló del crimen hasta que, a principios de los 90, a través de una investigación del ministro Bañados por el caso Letelier, se empezaron a conocer los verdaderos detalles de la muerte del conservador. Ahí Michael Townley reveló que se proporcionó gas sarín para matarlo. Pero no solo eso, accedimos en exclusiva a la transcripción de la declaración de Townley y esto fue lo que dijo. Me parece que en algunos escritos que he leído se ha sugerido que tenía negocios con la DINA o que la DINA se las arregló para tomarle bienes acerca de los cuales él estaba creando problemas. Estaba convirtiéndose en una molestia y personas de la DINA debían eliminarlo o asesinarlo. Nunca nadie investigó, aun cuando los hechos fueron denunciados el año 77 al sexto juzgado del crimen de Santiago. Yo esperaba que la Corte levantara un juicio y averiguara, pero no hizo absolutamente nada. Hasta que en 1993 el diario La Segunda publicó este reportaje realizado por la periodista Cheri Salaquet. Titulaba ¿Quién mató al conservador de bienes raíces Renato León? Lo primero que hice fue conseguirme el certificado de defunción, que nunca había sido dado a conocer. Y ahí decía que él había muerto de una toxemia aguda inespecífica. Y ahí conseguí contactar a su hermano, don Guillermo León. El hermano del conservador Guillermo al momento de la entrevista tenía 77 años y vivía en Estados Unidos desde principios de los 70. El hermano me dijo que cuando él había venido a Chile, al funeral de su hermano, él tenía un primo que fue el que reconoció el cuerpo y que era un militar retirado y que le había dicho que no creyera las versiones de la prensa de izquierda y que se quedara con la versión de que su hermano había muerto en el sueño. Y finalmente se quedó con esa versión, hasta que en los 90 se empezaron a saber más detalles. Tras esa entrevista, le mandó esta carta a su sobrino Gustavo, quien seguía viviendo en España. Querido Gupa, jamás sospeché que la muerte de Renato pudo haberse debido a un asesinato. En esa carta le plantea la duda: ¿cuál fue el verdadero motivo del crimen y quién en la DINA lo mató? Según el procesamiento que realizó la ministra Paola Plaza, los integrantes de la DINA le habrían dado muerte tras haberse negado a inscribir y traspasar ilegalmente unas viviendas ubicadas en el sector de Talinay, en Peñalolén, así como también unos terrenos ubicados en La Reina. ¿Usted no sabe qué terrenos son los que finalmente se inscribieron o se negó a inscribir? No. Que se quiso inscribir, no. Claro. La calle Talinay actualmente queda en La Reina, justo al límite con Peñalolén. Aquí hoy está el Club de Campo Militar, también hay varios condominios con viviendas de militares. En una de ellas vivía incluso Manuel Contreras. Pero, ¿cómo llegaron estas propiedades a manos del ejército? Fuimos al conservador de bienes raíces. Lo único que encontramos es el registro de expropiación del año 1967. Después de eso, no hay más registros. No se sabe cómo llegaron a manos de los militares. Bueno, Renato León Centeno se llevó su secreto. Se llevó esos secretos porque no se pudo identificar cuáles fueron los grandes paños que él no quiso inscribir
y que seguramente otros sí inscribieron. Yo considero un mártir de la justicia. Aún falta saber si las defensas intentarán revocar el auto de procesamiento. Por ahora, solo se sabe que los 4 procesados por la ministra Paola Plaza se encuentran en libertad tras haber pasado unos días en prisión preventiva. Sus abogados no estuvieron disponibles para una entrevista. Vamos ahora a noticias internacionales. Ayer era una posibilidad, hoy es ya una realidad y fue anunciado oficialmente. Alemania va a enviar tanques a Ucrania. Soledad Agüero tiene las noticias internacionales. Sole, buenas noches. Maca, claro, era un anuncio que había sido muy esperado por Ucrania y que llevaban varios meses solicitándolo y que finalmente hoy se confirmó. Alemania y también Estados Unidos ya confirmaron que van a enviar tanques de guerra a Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky había manifestado que él considera que estos tanques pueden marcar la diferencia, sobre todo de cara a una ofensiva de primavera por parte de Rusia. Y Alemania, que va a enviar estos tanques de los cuales les comentábamos ayer, los Leopard 2, después de varias discusiones que se dio al interior del gobierno alemán. Varios eran reticentes a enviar estos tanques porque decían que eso podía hacer creer a Rusia que esto puede seguir intensificando aún más esta guerra. Y también desde Alemania autorizaron a otros países de Europa que cuentan con estos tanques para que hagan sus propios envíos. Al ser tanques de fabricación alemana, otros países también necesitan pedirle su autorización a ese país. Y Estados Unidos, que se sumó además con 31 tanques Abrams, que fue un anuncio muy valorado por Volodymyr Zelensky, quien cree que esto va a ampliar el apoyo defensivo de Ucrania. Y cambiamos de tema porque este jueves se cumplieron 4 años de la tragedia minera de Brumadinho en Brasil, una tragedia que dejó 270 víctimas fatales y cuyos familiares todavía están exigiendo justicia porque todavía no se ha logrado esclarecer responsabilidades frente a ese deslave. 4 años han pasado desde que este torrente tóxico de barro dejó un rastro de muerte y destrucción que sepultó parte de la localidad de Brumadinho. ¿Qué está acontecendo? ¿Qué aconteció? 270 muertos, 3 desaparecidos hasta el día de hoy y daños sobre la flora y la fauna fue lo que dejó esta tragedia en una mina de hierro de propiedad de la minera brasileña Vale, que colapsó tras la ruptura de una represa en el estado de Minas Gerais. Una catástrofe que hasta el día de hoy no tiene a ningún responsable tras las rejas. Estaba trabajando aquí en Vale, solo vi una explosión en medio de unos árboles y estamos aquí tratando de ayudar. Justo antes de que prescribieran los delitos, esta semana la Justicia Federal de Brasil pidió abrir un proceso judicial contra la empresa Vale y la compañía alemana Tutsud, la misma que firmó un informe que aseguraba que la represa era segura. Por eso, en el 4º aniversario del desastre, un grupo de activistas protestó frente al Parlamento Europeo para pedir que las corporaciones del viejo continente se hagan responsables y prevengan este tipo de hechos. Lo que estamos viendo aquí es un duelo, un memorial y un llamado a la responsabilidad. Queremos que las corporaciones estén obligadas a hacerse responsables para prevenir este tipo de accidentes. A principios de 2020, la Fiscalía acusó de homicidio al expresidente ejecutivo de Vale y otras 15 personas. Luego se decidió que el caso debía resolverse en tribunales federales y no estatales, lo que hizo todo el proceso más lento. Hace algunos meses, Estados Unidos demandó a Vale acusándola de mentir sobre la seguridad del dique. Estaba todo aquí hoy en la mañana. Vi a la gente de Vale y mucha gente que no escapó de aquí. Estoy en medio de Vale. Se perdió todo. Había casas, restaurantes, se perdió todo. La
empresa Vale asegura que han gastado millones en reparaciones y compensaciones a los familiares. Acordaron con la justicia pagar $290.000 por cada víctima, pero algunos familiares exigen un monto mayor. Y Brumadinho nunca más volvió a ser el mismo. En el lugar siguen tratando de localizar a las víctimas que falta por identificar, tras una de las peores tragedias mineras de la historia de Brasil. Y antes de seguir con las noticias internacionales, queremos recordarles que a partir de las 22 horas estamos autorizados para transmitir programas para mayores de 18 años. Sole, cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando en Perú? Sí, siguen las manifestaciones. A esta hora ya se reportan distintas protestas en la capital, tal como ha sido la tónica durante estos últimos días. Protestas que tanto en la capital como en el sur del país se han ido tornando cada vez más violentas y con la preocupación puesta ahora en las regiones del sur de Perú, principalmente por el desabastecimiento de alimentos y de combustible que han generado los bloqueos a lo largo de las distintas carreteras. Los enfrentamientos más graves de esta jornada se dieron en Ica. Se reportaron 57 policías heridos, además de un incendio en un colegio. Y por otro lado, volvió a pronunciarse la presidenta Dina Boluarte, que habló hoy día en una sesión protocolar de la OEA. Lo hizo a través de videoconferencia, donde nuevamente hizo un llamado al diálogo y le pidió al Congreso que adelante la fecha de las elecciones para el año 2024, que es parte de las demandas de los manifestantes, aunque lo cierto es que en las calles se están exigiendo que las elecciones se realicen durante este 2023. Bien, y desde la compañía Meta anunciaron que van a autorizar el regreso de Donald Trump a parte de las redes sociales de esa compañía, que son Facebook e Instagram. Recordemos que Donald Trump había estado bloqueado de su presencia en estas redes sociales con una prohibición de 2 años después de lo que fue el asalto al Capitolio y de su insistencia en sus distintas publicaciones en redes sociales de que las elecciones, según él, sin ninguna prueba hasta el día de hoy, fueron fraudulentas. Dentro de las próximas semanas dijeron que va a entrar en vigor esta medida. No se sabe todavía si es que Donald Trump se va a reincorporar o no, porque él sigue todavía muy activo en su propia red social, que es Truth Social. Pero ya dijeron, sí, desde Meta, que en caso de que Donald Trump no respete las reglas, inmediatamente se va a remover el contenido, va a quedar suspendido entre 1 mes y 2 años, dependiendo ahí de la gravedad de la falta, pero van a continuar monitoreando su presencia en esas redes sociales. Vamos a revisar ahora estas imágenes de Uruguay con un incendio que todavía no ha podido ser controlado en su totalidad en la ciudad de Piriápolis, entre Montevideo y Punta del Este. Esto en una zona que es el Cerro del Toro, que es una zona donde muy cerca hay campings, también hay viviendas. Se ha logrado sí evitar que las llamas se lleguen hasta esa zona. Se evacuó a cerca de 300 personas de ese lugar, con varios focos que todavía están activos. Si bien lo peor del incendio ya se ha logrado controlar, todavía quedan estos pequeños focos que están todavía tratando de combatir los bomberos que se encuentran en ese lugar y que no ha sido del todo fácil por las condiciones climáticas, las altas temperaturas y también los vientos frente a un incendio que todo apunta, Maca, a que habría sido intencional. Gracias, Sole. Gracias. Que tengas buenas noches. Nos vemos, chao. Hacemos una pausa, seguimos con noticias. Recarga tu camino con el nuevo eléctrico Marvel. Porque hay un líder para todas tus formas de estar veraneando. Queremos compartir con ustedes un video que ha causado muchísima curiosidad. Turistas en el lago Ranco que captaron la presencia de algo muy cerca de la superficie sin saber exactamente de qué se trataba. Un registro que ya está viralizado en las redes sociales y muchos hacen la comparación con el misterio del monstruo del lago Ness. Parecía un pacífico paseo en el lago Ranco para Carmen y su familia, pero
De lejos intentaban adivinar qué era eso que se movía en las aguas del lago Ranco. La incertidumbre fue protagonista. Fuimos a bañarnos y cuando veníamos de vuelta nos encontramos que esta cosa iba detrás de una lancha. El registro fue captado por turistas desde una pequeña embarcación. En las imágenes se ve a una figura casi al borde de la superficie. ¿De qué se trataba? Era algo grande, muy grande, no era un lobo marino. No era algo que se ve comúnmente en el mar o en el lago. Esto era muy grande, de muchos metros. La verdad es que yo años atrás sí había visto algo parecido, en la misma parte donde los vimos. Pero ahora lo vi desde más cerca y el tamaño era gigante. Para algunos resultó casi inevitable pensar en el monstruo del lago Ness, esa criatura de cuello grande, largo y con jorobas que sobresalían del agua y que se dice habitaba en las tierras altas de Escocia. Se creyó que podía ser una ballena primitiva o una especie de dinosaurio. Nunca se comprobó su existencia y la fotografía que se tenía de él resultó ser un fraude. Al momento de ver algo extraño en las aguas, su imagen viene a la memoria. Generado bastante inquietud en realidad. De repente hubieron días que hacíamos dedos y las personas preguntaban, oye, ¿eso qué es? ¿Es seguro? ¿Nos podemos meter al lago? ¿Hay algún problema? Lo más probable, creo yo, que puede ser un lobo marino. Puede haber sido a lo mejor un ejemplar macho, adulto ya, los cuales son de gran envergadura. En definitiva, uno tiene que pensar que el lobo marino tiene este movimiento al momento de nadar, que en definitiva también le sirve para poder observar si es que hay algún tipo de depredador que no pueda ver en la parte superior del agua. También pues precisamente para orientarse para dónde ir. También para poder respirar. Aunque quienes lo vieron dicen que no son lobos marinos, según expertos, dada la geografía del lugar y la proximidad al río Bueno que desemboca en el mar, lo más probable es que se tratara de un lobo extraviado. Y esta falta de alimento muchas veces en los bordes costeros hacen que los animales empiecen a buscar. Pero no es el único animal marino que sorprendió. Hoy está ahí al ladito, mira. Aunque varios pensaron y temieron que podía ser un tiburón, según pescadores resultó ser la llamada tintorera o tiburón azul, que sorprendió en la playa de Dichato en Concepción. Este tipo de avistamiento no es habitual, es muy poco frecuente. Este es un animal de amplia distribución geográfica en el Océano Pacífico, pero en alta mar. Probablemente por la cercanía de su alimento a las costas es que este animal es visto tan cercano. Autoridades llaman a estar tranquilos. Quizás el desconocimiento de los animales marinos provoca que nos sorprendamos con más facilidad o nos juegue una mala pasada nuestra imaginación. En el caso del lago Ranco, aunque el registro no es tan nítido, por ahora el lago queda libre de míticos monstruos. La influencer y multimillonaria empresaria Paris Hilton anunció que fue mamá a los 41 años, pero lo hizo mediante un vientre subrogado, una práctica que es cada vez más común entre las famosas estadounidenses. Algunas lo hacen para poder ser madres después de su edad biológica, otras para no sufrir cambios físicos con el embarazo, algo que genera un debate. Solo mostrando las manos de su bebé, Paris Hilton dio a conocer al mundo que a sus 41 años acaba de ser mamá. No es sorpresa, creo, porque ella se había casado hace relativamente poco y después de haber hecho su documental había mostrado una faceta nueva de dejar atrás su característica de ser una chica fiestera a de pronto tener una vida más conservadora. Lo hizo mediante un vientre subrogado, por eso que en su reciente visita a Chile en noviembre no tenía atisbo de embarazo, una práctica que está siendo cada vez más usual en el mundo. En algunos estados de Estados Unidos, ya desde hace bastantes años tienen la legislación. Canadá avanzó en forma muy precoz, uno de los primeros países. Australia también, hay algunos países europeos y debe estar el componente altruista.
una técnica que comenzó a usarse para ayudar a mujeres que no tenían vientre por distintas razones, pero que ahora se ha extendido entre las famosas que muchas veces buscan no modificar su cuerpo por un embarazo, como lo hizo la esposa de Nick Jonas. Un caso conocido es el de Priyanka Chopra, que también hizo el mismo procedimiento. Como son mujeres que trabajan con su cuerpo, priorizan no tener tantos cambios de peso para no dejar de trabajar. Naomi Campbell el año pasado anunció que fue madre a los 51 años. Khloe Kardashian mostró todo el proceso de nacimiento de su último hijo, que tuvo por vientre subrogado en el reality que tiene con sus hermanas. Mientras en Argentina, Luciana Salazar ha contado su experiencia con Matilda, una hija que tuvo tras fecundar uno de sus óvulos con un donante de semen, embrión que implantó en el vientre de otra mujer. Procedimiento que la Argentina hizo en Estados Unidos, donde hay agencias especializadas en estos temas. La gestante, la subrogante, cobra aproximadamente unos $50,000. Puede ser 50, puede ser 60, va a depender. La tarifa ella la pone. Y bueno, algunos otros gastos, que son aproximadamente unos $10-15,000, yo les estaba dando $350 al mes para que compre el ácido fólico, vitaminas. Este youtuber mexicano tuvo mellizas junto a su marido en Estados Unidos en un procedimiento similar al que hacen la mayoría de los famosos. Dice, todo está regulado. En Estados Unidos el contrato que firma es una Biblia. Entonces no hay nada que pueda salir mal. Tu hijo o tus hijos son tuyos desde el segundo cero. La gestante está totalmente protegida jurídicamente. Tú estás totalmente protegido jurídicamente con lo que se acuerda en los contratos. Vientre subrogado que en Chile no es legal, pero tampoco ilegal. Hace 3 años fue ingresado un proyecto de ley al Congreso, aunque este tiene el foco de legislar en casos donde el vientre subrogado sea la única forma para que una mujer se convierta en madre. Un tema que genera opiniones de todo tipo, pero que en países como Estados Unidos ya es una realidad cada vez más habitual. Y con esto estamos ya terminando las noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Los dejamos invitados porque viene un nuevo capítulo de Yo Soy. Que lo disfruten y que tengan buenas noches.